Hoy en Misión Posible vamos a analizar otro artículo de Harvard Business Review de estos autores que lo que hacen es analizar cómo se le puede sacar al máximo el provecho a un emprendimiento. El objetivo de este artículo es analizar por qué muchos de los emprendimientos, y a decir de las estadísticas, más del 80% de ellos en los primeros 5 años y casi el 90% en los primeros 10 años, fracasan. Vamos a analizar también si hay que tenerle temor a ese fracaso, y ese fracaso o ese temor al fracaso puede ser o no un bloqueo para el emprendimiento. También vamos a analizar desde la perspectiva del artículo cómo pasar de ser un emprendimiento a ser una empresa. Para hablar de estos temas es que hemos invitado a Leonardo Gargiulo, que es profesor de emprendimientos en el SAD, que además es asesor y también tuvo su propio emprendimiento, y nos va a contar cuáles fueron sus aprendizajes y cuáles fueron sus fracasos y qué es lo que sacó de ellos y qué es lo que transmite al resto de sus colaboradores, sus compañeros o aquellos que vienen a aprender con él. También vamos a estar con Adriana Sibiloni para analizar su emprendimiento, que es Adriana Sibiloni, y que lo que trata es una visión integradora y diferente de cómo ayudar a la mujer moderna a resolver situaciones muy versátiles, pero que hacen a su desafío cotidiano, que es cómo estar vestida, cómo tener un buen make-up, cómo enfrentar un guardarropas que haga que no nos tengamos que preocupar de esos temas para poder dedicarnos a nuestro verdadero problema, que puede ser los desafíos profesionales que tenemos que enfrentar día a día. Leonardo, ¿qué mentalidad tiene que tener un emprendedor? ¿Qué capacidades requiere? Bueno, en principio, tener actitud. O sea, yo la mentalidad la visualizo desde el punto de vista de la actitud, ¿no? Es fundamental cuando uno afronta un emprendimiento, un desarrollo, tener una actitud positiva y de poder lograrlo. Es decir, cuando uno se traza metas de alguna manera u otra, lo que tiene que lograr es proseguir esas metas de una manera coherente y seguir hacia ellas. Y es importante las capacidades y habilidades que genera el emprendimiento para poder desarrollarlo. Es decir, si el emprendedor tiene una habilidad específica, es importante que pueda potenciar esta de alguna manera u otra. Nosotros dentro de la Fundación Educación y Trabajo lo que decimos es cómo hacer de una habilidad un negocio. ¿Qué aspectos son los claves cuando se tiene que pensar en un negocio? Primero, ¿en qué oportunidades surge un emprendimiento? Sí, lo fundamental, creo que la palabra que has citado es clave, ¿no? Es la oportunidad. La oportunidad. Todo nace de una oportunidad, ¿no? Una idea no necesariamente es una oportunidad. Con lo cual, muchos emprendedores pueden decir que tienen una buena idea, pero no es reveladora para el mercado. Es ahí donde nace qué es una oportunidad entonces y qué es el mercado. Una oportunidad es aquello que está, digamos, donde avisoro que puede haber un campo para que yo pueda explotar. Es el caso de un nicho de mercado, es el caso de un cliente insatisfecho, o un lugar en el mercado donde me encuentro que los clientes están insatisfechos, o donde percibo que a través de la tecnología puedo hacer algún tipo de modificación. Entonces la oportunidad está en ese tipo de campos. Y habitualmente todo esto nace cuando conozco el mercado. Y el mercado, en definitiva, tiene que ver con clientes, con proveedores, con, digamos, aquellos productos o servicios que nos pueden competir en esto, lo que en definitiva Michael Porter define lo que son las 5 fuerzas o la cruz de Porter, ¿no? Podemos decir que muchos de los emprendimientos surgen en la detección de esa oportunidad cuando la persona se enoja con un proveedor, se enoja, digamos, con una situación determinada porque no obtiene la satisfacción o el producto que necesita. Sí, es probable que acontezca. Lo que pasa es que eso no necesariamente, yo esos impulsos a veces les tengo miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dan lugar a trabajar por impulso y sin planificación. Yo creo que si bien hay lugar para la creación y la innovación tiene un poco de esta impronta,
Lo que creo que es necesario no tomar estas medidas por impulso, no decir que porque tal hoy no me puede brindar el servicio yo lo tengo que hacer y lo hago, sino que necesariamente necesito haber estudiado y conocer del mercado en el cual me voy a involucrar. ¿Cuál sería tu primera recomendación para alguien que nos está mirando y tiene una buena idea, pero no es suficiente? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el paso 1, 2, 3, 4 que tiene que hacer? Lo primero que haría es conocer exactamente el mercado. La mayoría de la gente que emprende veo que no conoce su mercado. Cuando decís conocer, hagamos de cuenta que la gente no tiene una expertise en marketing. ¿Qué es? ¿Qué relevamiento tiene que hacer? Saber quiénes son sus clientes, precisamente quién le va a comprar, que haga esta pregunta, quién le va a comprar, saber quiénes son sus competidores, con quién realmente él se enfrenta, visitar a sus competidores. Hay un caso muy conocido que es el de un supermercado muy grande que está aquí en Argentina, que el dueño lo que hacía era visitar frecuentemente los supermercados, digamos, del vecino, ¿sí? Y de esta manera se va a dar cuenta qué oportunidades él tenía o qué avisoraba que no estaba satisfecho. Entonces, es ahí donde empiezo a estudiar el mercado, ¿sí? Que de alguna manera llamamos mercado, y empiezo a entender qué es lo que pasa, empiezo a tener la percepción. ¿Cómo hace para diferenciar su producto? Nosotros vemos cantidad de emprendimientos exitosos y venden gimnasia o sistemas de gimnasia que han sido históricamente ya han penetrado en el mercado, son conocidos y sin embargo un emprendedor puede rediseñarlos y traerlos como algo innovador. Lo mismo vendiendo café. Digamos, ¿qué es lo que está detrás de esa promesa o de eso? Lo que en lugares donde no hay, digamos, que ya existe el producto como los que citabas, lo que creo que es fundamental es desarrollar un nuevo concepto. Como ha pasado, no sé, en Argentina en los últimos años, además de los casos que has dicho tú, el caso de las farmacias, ¿no? La farmacia, el concepto de farmacia cambió radicalmente a la farmacia que hace 20 años mi madre me mandaba a comprar un remedio, hoy es totalmente diferente, hoy prácticamente voy a comprar dentro de poco leche a la farmacia, ¿no? Entonces, es decir, la farmacia es la misma, pero lo que cambia es el concepto al cual me dirijo hacia la farmacia y todas las posibilidades que me brinda la farmacia. A partir de esto, digo, bueno, ¿qué posibilidades tengo en el espectro que yo conozco para desarrollar y para potenciar esto, ¿no? Donde puede generar alguna, nuevamente, oportunidad. Adriana, contanos cómo nació tu idea de poder vestir a una mujer, algo que es tan obvio, que cualquier mujer se viste o le pide un asesoramiento a alguien que tiene a mano, y sin embargo ustedes se dedican específicamente a eso. Bueno, yo trabajé muchos años en marketing de consumo masivo, creando marcas. Un buen día dije, bueno, voy a crear mi marca, y elegí el rubro indumentaria, un poco por la familiaridad, por, como decía Leonardo, conocer el mercado. Es un mercado que conocía bien, proveedores, y quería y también conocías bien el de la mujer ejecutiva o profesional o el nicho de mercado de una mujer ejecutiva insatisfecha con algunas ropas y guardarropas que no se adecuan a las situaciones, que de repente una chica joven entra a una empresa y usar un traje clásico. Entonces me dediqué a lo muy clásico a lo muy informal, algo excesivamente desestructurado. Exactamente. Entonces me focalicé en una mujer moderna, dinámica, joven, con una intensa vida social, y quería crear un producto de excelencia, diferente, con un concepto distinto en servicio, por eso el asesoramiento de imagen, brindado de una forma door to door, en casa. Sí, lo que desea cualquier ejecutivo es decir, por favor, vení a mi casa en el momento que yo puedo y en el instante y decime qué hago así no pienso. Y otra cosa muy importante es el concepto sumisura, que te permite adaptar cuerpos difíciles y vestir impecablemente una sastrería de buenas telas, sin, digamos, recluirse y taparse el cuerpo. Siempre el mismo tipo de modelo y decir, bueno, como esto me queda bien, esto me hace segura, y estamos siempre seguro, me quedo siempre con este tipo de aspectos. Como un dato, es decir, el 80% de los emprendimientos que terminan siendo exitosos son de gente como es el caso de ella, que trabaja sobre mercados que conoce.
Entonces realmente es un dato no menor para cuando uno pasa por alto, ¿no? Leonardo, tenías estadísticas fantásticas, que es cuáles son los emprendimientos que se crean por necesidad. O por oportunidad, es decir, emprendimiento por necesidad es por desesperación. Hoy me despiden de mi trabajo y tengo que salir a buscar un desarrollo, no consigo trabajo. Que tienen bajas probabilidades de éxito. Habitualmente la necesidad es el impulso que antes mencionábamos, entonces ese emprendimiento termina siendo fallido. En el mundo, digamos, los países del primer mundo hay un 15% de emprendedores por necesidad y un 85% de emprendedores por oportunidad. En América Latina es un 65% por oportunidad y un 35% por necesidad, lo que marca también la tasa mayor de fracasos, ¿no? El caso de Argentina no es distinto, habla de un 32-33% de necesidad. Si tuvieras que hacer una recomendación de cómo evitar los errores más frecuentes, ¿qué dirías? Fundamentalmente, no solo estimar cuánto voy a ganar, sino también cuánto voy a perder, que esa cuenta no la hacemos. Yo suelo poner el ejemplo del casino, saber que solo me llevo un dinero en el bolsillo, perdón la gente del casino, pero bueno, diferenciar lo económico de lo financiero. Si tengo ¿Qué plata, querés decir con eso? Si tengo plata en caja, no es necesariamente que gané dinero, ¿sí? Tengo que hacer bien las cuentas para diferenciar si esto es realmente una rentabilidad que me dejó el negocio o es que quizás tuve más cobranzas que los pagos que hice durante el día, durante el mes, durante la quincena, lo que fuere. Pensar una estrategia en función a los recursos que yo tengo, las ventajas que tengo, ¿sí? Donde todas las eslabones de la cadena ganen, esa estrategia famosa win to win o ganar, donde no significa solamente que vos tengas una buena rentabilidad y una buena rentabilidad, sino que todo el proceso sea positivo y donde vos estés involucrada con lo que yo hago y puedas seguir invirtiendo en el negocio, porque realmente le ves potencial, no solamente porque ganas hoy, sino porque vas a ganar en el futuro, y eso realmente va a traer. La última es el autoengaño, digo, ojo con el autoengaño, es decir, ¿qué quiere decir? Muchos de nosotros cuando hacemos un emprendimiento somos muy optimistas, compramos al mejor precio, vendemos lo mejor, lo más rápido y en 2 minutos, y cuando vamos a la realidad, digo, el golpe es duro. Entonces hay que ser realista. Hablamos en su momento de la necesidad de tener resistencia a la frustración. Exactamente. Un punto muy clave para cualquier emprendedor es permanecer, además de aparecer. Pero nos vamos a ir nosotros con más Misión Posible en el bloque.